Ahora, leyendo un poco de Quantinium, están trabajando en hacer la primera computadora comercialmente aplicable para que todos tengamos una computadora cuántica en la casa. No es creo una que- de las cosas. No creo que todos vayamos a tener una computadora cuántica en la ¿Crees casa. que no? Ni en 100 años. Mira, de hecho yo también tenía mis apuntes aquí. Una de las Muy bien. cosas que sí me gustaría tal vez que la audiencia se llevara, Sí. pensando en, hemos hablado de muchas cosas y no hemos hablado de cómputo cuántico. Ahorita explico un poco, trato de explicar cómo funciona y por qué funciona el cómputo cuántico. Pero una de las cosas que sí me gustaría que quedaran claras es que el cómputo cuántico no es como una forma de hacer que cualquier cómputo sea más rápido. ¿Ok? O sea, no es una solución para cualquier problema. No es como que yo tengo mi juego, Elden Ring, el Night Elden Ring, Ring, sí. que jala en mi computadora de escritorio. Y si pongo ese mismo juego en la computadora cuántica, ahora va a correr mejor, va a ser más rápido, va a ser más eficiente. No es así. No es un funciona tema así. de velocidad. No es un tema de cambiar cualquier algoritmo o sea, cualquier programa, poner una computadora cuántica y que sea mejor nada más por correr en la Ok. computadora cuántica. Tendrían que hacer otro Elden Ring en una arquitectura cuántica. Ajá, ahí te va. Lo que da la computadora cuántica es, te da una ventaja para resolver problemas, porque acabo de decir también hace un rato que resuelve eficientemente el problema de RCA, ¿no? Entonces, Sí. si RCA corre o es un algoritmo que corre en computadoras clásicas, o bueno, para, digamos, la factorización de números es un algoritmo que corre en computadoras clásicas, ¿cómo es que hay un algoritmo que corre en una computadora cuántica y es mejor? El chiste es que la computadora cuántica, la computación cuántica, necesita problemas que tengan cierta estructura, ¿ok? Para que estas propiedades de las partículas cuánticas que no hemos mencionado y ahorita voy a mencionar, se exploten y te den esa ventaja cuántica. O sea, son cierto tipo de problemas que tienen cierta estructura que en realidad a hoy no sabemos bien exactamente cuál es la estructura que necesitan los problemas. Tenemos una idea, porque tenemos unos cuantos algoritmos cuánticos que se han desarrollado. A nivel cuántico hay 3 fenómenos que no pasan a nivel clásico. ¿Ok? Uno de ellos se llama superposición. Superposición. Otro es como consecuencia de la superposición, que se llama interferencia. Y el tercero es entrelazamiento. 3 cosas que no pasan en la información clásica o en el mundo clásico. Superposición, entrelazamiento, Interferencia. interferencia. Bueno, superposición, interferencia y entrelazamiento. Exactamente. Entonces la superposición es básicamente un estado de la información de los estados cuánticos, donde un estado cuántico puede estar, si lo comparamos con un bit, vamos a hablar de qubits en este caso, porque yo no sé de estados cuánticos generales, yo sé de estados cuánticos En la computadora. finitos, como de 2 estados, como los qubits. Entonces vamos a compararlo con el bit. El bit puede estar en 0 o puede estar en 1, prendido o apagado, pero cuando tú observas un estado cuántico, te puedes dar cuenta que puede estar en 0, puede estar en 1, pero también hay un momento o hay una forma de ponerlo en un estado de superposición donde no está ni en 0 ni en 1, no es 1 o 0 y no es 1 y 0, es una superposición de 1 y 0. Eso Así se le llama. ¿Y cómo se escribe eso? Porque yo sé escribir el 0, sé escribir el 1, no sé escribir este. Ya, está muy fácil. En lugar de escribir 0 o 1, pones un vector. No sé si te acuerdas de los vectores, que Sí, es me un acuerdo como de square vectores. brackets. Pones un vector de dos dimensiones, o sea, de dimensión 2, donde pones un 0 y un 1. 0,1. Exactamente. 0,1. Ese es un estado cuántico. Los 0,1. brackets, los típicos. Sí. Los que son cuadrados. Bueno, sí, porque generalmente los curvos o los curly curvos son para expresar otras cosas, pero Los cuadrados. los vectores son y las para- matrices Claro, se hacen claro. En álgebra lineal. Sí, exactamente. En álgebra lineal. Es un vector. Los vectores. Un Ya, estado ya, cuántico, de manera formal, es un vector que está en CN, o sea, es un vector que vive en el mundo de los números complejos. Y es un vector ¿Qué es un número complejo? Un número complejo es el número que tiene un componente real y un componente imaginario. ¿Te acuerdas de los números imaginarios? Que es raíz cuadrada de menos 1. Ok, que no tiene Que solución. no tienes, o sea, la raíz cuadrada de menos 1 no hay ningún número real que que te lo dé. Entonces Ok. es un número imaginario. Ok. La raíz cuadrada de menos 1 No, hombre, te es fijas, i. eso es lo que se me dificultó al leer el paper sí, que claro. me mandaste. Sí, sí. Porque todo ese vocabulario matemático no lo tengo Tienes que- fresco. claro, sí. En fin. Entonces, un número complejo es básicamente un número que tiene un componente real y un componente imaginario. Los números complejos salen o se usan en la física porque son, pues de alguna manera te dejan hacer cosas más fácilmente, ¿no? De alguna manera la física podríamos ponernos a aplicar de esto, pero la física necesita números complejos para poder explicarla, para que la podamos manejar. No sé,
Simplemente Sin así. eso no funciona. Entonces, pues un qubit es un vector de números complejos que está en un espacio de Hilbert, así se llama, ¿no? Un espacio n-dimensional de Hilbert. Que es una forma muy pomposa de decir, ok, es un vector para expresar que el qubit puede estar en un estado, en otro estado o en una superposición de los estados. Que una superposición, es que te decía la otra vez, la puedes considerar como una combinación lineal de los estados base. Ok. Ok, eso no es muy fácil de entender, pero bueno. El qubit es esto, ¿ok? Puede estar en esta superposición. Sabemos que funcionan así porque lo hemos explotado, lo hemos observado y hemos hecho experimentos con ellos y así se comportan. Hace cosas interesantes como en este famosísimo experimento de la doble rendija, donde mandas fotones a través de dos rendijas y tú esperas ver dos líneas y en realidad ves una interferencia. Y se hace una onda. Exactamente, donde se dan cuenta, el fotón o el electrón. Aunque mandes uno por uno, no es nada se más hace la onda. No es nada más una partícula, sino también es como una onda. O sea, se comporta como una onda. Y puedes experimentar mucho más y tratar de ver, y si veo por qué rendija pasa. Cuando tú tratas de ver por qué rendija pasa la onda, ahí ya colapsa y ya no ves la interferencia, ya ves dos líneas. ¿Ok? Entonces ahí nos damos cuenta, ok, si tratas de observar, alteras el estado cuántico, ya no está en un estado cuántico, ya colapsa y entonces ya no se comporta con la interferencia, ya nada más llegan dos bolitas chocando contra. Y es la observación. Exacto. Entonces tienes las superposiciones, digamos que esta cualidad que te da de las partículas, donde en este caso la doble rendija parece que puede pasar por las dos rendijas al mismo tiempo. Cosa que ninguna cosa física clásica lo puede hacer, ¿no? Tú no puedes tener como una bola que... Sí, o pasa por uno o pasa por otra. Exacto, sí. Pero las partículas cuánticas pueden hacerlo, pueden estar en esta superposición y parece que hacen cosas raras como pasar. Esto abre puertas para un mundo de pseudociencia y y ventas. Entonces, y aceite de serpiente, ¿verdad? Snake oil. Sí, hay mucha cosa cuántica que no tiene nada que ver con la ciencia cuántica. Mentira. Y que simplemente se usa el nombre para vender basura y ganar dinero. No, desgraciadamente. Sí. Pero el cómputo cuántico es real. Claro. Ok, entonces tienes la superposición, tienes la interferencia, que ya hablamos, que es esta. La interferencia. Esta básicamente, si se comporta como una onda, tú puedes pensar, ok, si las qubits se comportan como ondas o las partículas cuánticas se comportan como ondas, entonces tú tienes la onda así, ¿no? Y si tienes dos o tres, hay algunos momentos en los que coinciden, ¿no? Y se van a digamos que... O amplificar o cancelar. Se van a amplificar o se van a cancelar, exactamente. Bien. Entonces, eso lo puedes explotar. Eso se explota en los algoritmos cuánticos para tener una ventaja cuántica. Y el último es entrelazamiento. Y el entrelazamiento es otra de las cosas que... La interferencia tiene que ver con el observador. No, la interferencia tiene que ver con si hay una descripción de onda de los estados cuánticos, entonces de alguna manera cuando se pongan a interactuar entre ellas, como si tú piensas en un lago y echas dos piedras, generan dos ondas y en algún momento si interactúan entre ellas va a haber cosas como que van a coincidir o se van a cancelar. Por interactuar simplemente entre ellos, ¿no? Y háblame un poquito más del tema del observador, ¿verdad? Porque se comporta como una onda. Sí. Pero ¿cómo sabemos que se comporta como una onda? Porque si lo observamos, se comporta como una partícula. Entonces, ¿cómo sabemos que está comportándose como una onda? Porque checas al final. Sí, exactamente. O sea, por ese experimento como este de la doble rendija, donde esperamos ver una cosa. Dejas que pase. Pero si tú no tratas de ver por cuál de los dos pasó, si simplemente no tienes información acerca de eso y ves dónde choca al final los electrones, o sea, no sé si te acuerdas cómo es el experimento. Un experimento, ¿no? 10 minutos. 10 minutos. Y ves qué pasó al final. Y al final es, bueno, era una onda. Exactamente. Sí, o sea, tú te esperas ver que el electrón pase como si fuera una partícula, pero de repente dices, ¿por qué está generando más líneas? O sea, ¿por qué está chocando el electrón y está interfiriendo consigo mismo? ¿Por qué no está pasando a través de una u otra nada más? ¿Electrón o fotón? ¿O es lo fotón mismo? No es lo mismo, son dos partículas diferentes, pero las dos tienen información puedes hacer el cuántica, experimento con ambas. Sí. Pero si ese experimento de 10 minutos, a los 5 minutos te asomas, ya es otra cosa. No, o sea... Digamos que la observación en este caso es si tratas de determinar alguna propiedad del estado en algún momento. Exactamente. Si tratas de determinar, por ejemplo, por cuál de las dos rendijas pasó,
En el momento que tú tratas de determinar eso, no necesitas, otra de las cosas que es muy interesante, mucho tiempo se pensó que necesitas un observador consciente, o sea que la conciencia humana es lo que determinaba esto. Ajá. Está muy, muy raro. Pero es un sensor. Pero puede ser cualquier cosa, no necesitas necesitas un aparato que digamos que guarde la información. Si en algún momento puedes determinar con exactitud una de las propiedades del estado cuántico, entonces en ese momento tú fuerzas, o digamos que en ese momento el estado cuántico ya pierde esa superposición, ya pierde esa información cuántica y colapsa. Es que está hasta místico eso, ¿verdad? Sí, suena muy raro. Como que se esconde la naturaleza. Y son cosas que Einstein no coincidía y decía, no, esto está mal, y creó todo, o sea, todo un paper salió diciendo, la teoría cuántica está mal por esto, precisamente por esto. Bueno, no por esto necesariamente, pero por las cosas que te deja hacer el entrelazamiento cuántico. Pero sabemos que así funcionan. O sea, así pasa, así. Y estaba mal Einstein, ¿no? Así se comporta la realidad a nivel cuántico. ¿Por qué? Esa es otra pregunta. Pero así funciona. Así funciona. Sí. Exactamente. Nos toca ahora entenderlo. Nos toca ahora sí entenderlo, o no explicarlo, tal vez entenderlo, llegar a como lo que decías, usar computadoras cuánticas también nos permite hacer experimentos mucho más. Nos puede ayudar. Exactamente, nos puede ayudar a llegar mucho más a profundidad, a entender la mecánica cuántica como tal, sí. Y el tercero es entrelazamiento. El tercero es entrelazamiento, que básicamente es cuando tú tienes dos partículas que están interactuando entre ellas, hay un tipo de interacción o un tipo de interacción entre las dos, donde el estado de una está determinado totalmente por el estado de la otra. Si tú tienes, por ejemplo, un qubit y otro qubit, ¿okay? El estado de los dos qubits separados lo puedes expresar como la superposición de este y la superposición de este, ¿okay? Y en ese caso, si escribiste como en vector la superposición, te vas a dar cuenta que si combinas los dos, si quieres explicar el estado de los dos qubits separados, te va a salir un vector de 4 componentes. En lugar de 2, de 4. ¿no? Claro, pues son 2. 4 números. 4 ceros, 4 unos, lo que sea. O 4 combinaciones de ceros y unos. Pero también hay estados cuánticos donde el estado no es... O sea, no es un estado separado de este qubit y este qubit, sino es como un estado entrelazado de los dos. Ese entrelazamiento es una correlación de los dos, pero es una correlación que no logras hacer con ningún tipo de información clásica. Es una correlación que solamente pasa cuando piensas en los estados como que tienen información cuántica. Y esta correlación te dice que están correlacionados de tal forma que no importa dónde estén, o sea, ya están interactuando, están correlacionados. Tú tomas el qubit. Uno de ellos y tú lo llevas a México. Sí. Yo me quedo con este en Cambridge. En el momento en que tú observes uno, el otro inmediatamente cambia. Colapsa también. Muy raro. Inmediatamente, instantáneamente. Otro misterio enorme. Y sí, ¿por qué? O sea... Y esto, perdón, sí. Esto seguro lo han hecho con miles de universidades por todos lados y siempre pasa. Así es, se llaman, si quieren investigar, es un tema muy interesante, se llaman Bell Experiments, experimentos de Bell, porque... Bell, con B grande, B-E-L, como campana, ¿no? Bell Experiments. Y Bell es uno de los investigadores, fue más bien el investigador que ideó como este experimento para pensar, ok, ¿qué te deja hacer el entrelazamiento que no te deja hacer la correlación clásica? Y obviamente una vez que Bell saca su paper y dice, miren, si ustedes usan el entrelazamiento como un recurso, les permite jugar este juego, lo pensó como forma de un juego. Este juego te permite ganarlo más veces que cualquier estrategia clásica que se puedan imaginar. Eso quiere decir que el entrelazamiento lo puedes usar como un recurso para ganar este juego imaginario y no lo puedes lograr con ninguna estrategia clásica. O sea, no hay forma de que tú uses información clásica para ganar más veces que con digamos que usando este recurso cuántico. Y mucha gente dijo, no, pero no estás, o sea, encontró como loopholes, ¿no? ¿Y qué pasa si a lo mejor la información, una vez que tú haces la medición, la información viaja inmediatamente, tienes que separar más los estados cuánticos o tienes que asegurarte de que no hay otra forma de que puedan interactuar con una cosa que les llamaron en ese entonces variables escondidas, hidden variables se llaman. Entonces, hay muchos experimentos que se han hecho donde se tratan de cerrar estos loopholes y uno de los primeros experimentos donde se tuvo un loophole free
Bell Experiment fue hecho ahí en TU Delft hace varios años. Ahí en Holanda. Donde se ideó el experimento de tal forma que estuvieran lo más alejado posible, pero además que estuviera cerrando cualquier otro tipo de loophole. Y sigues observando lo mismo. Y entonces te das cuenta que, bueno, pues así funciona. El entrelazamiento así funciona. Eso es. Nos guste o no. Exactamente. Es contraintuitivo. Es completamente contraintuitivo. Nada se comporta así a nivel clásico. ¿Existe algo que sugiera o que no sugiera que tenemos entrelazamientos entre humanos? Es verdad que estamos hechos de átomos, ¿no? Y que definitivamente tiene que haber cierto tipo de fenómeno cuántico que esté pasando en cualquier tipo de átomo. En todos. Claro, sí. Pero sabemos... Todos los átomos tienen fenómenos cuánticos. Si quieres analizarlos o si quieres explicar, ¿no? Cómo funcionan o cómo evolucionan o si ese tipo de cosas. O si quieres expresar cómo se comportan ellos solitos, como si estás haciendo un experimento sobre un solo fotón, sobre un electrón. Entonces sí. Sí, pero obviamente cuando tú experimentas tu día a día de cosas que están hechas con átomos, cuando hay muchos, acuérdate de otra de las cosas que decía, es puedes tú observar los estados cuánticos y colapsan, pero también al estar en un ambiente o al ser medidos por otras cosas, al interactuar con otras partículas cuánticas, también colapsan, también pierden su información. Y entonces en general lo que estás viendo y observando y tocando y lo que experimentas el día a día colapsado es básicamente lo que queda. Ves que te dije, lo que queda de la información cuántica al final de colapsar es información clásica. Lo que estás viendo es siempre la parte clásica. Viviendo información clásica. Sí, porque esa información está colapsando y no sé en realidad. Pero entonces allá afuera, donde no hay observadores, pero está en un estado cuántico. Pero la observación también pasa por el ambiente. O sea, si hay varias partículas cuánticas que están interactuando entre ellas, ¡pum!, colapsan. Entonces todo se está observando entre sí. A nivel clásico, sí. Entonces, exactamente. Sí, todo se está observando. Se está midiendo. Todo en la realidad podremos decir que cada segundo o cada microsegundo, o si quieres poner técnico tal vez, no, esto no sé si es verdad, no sé si sabes como del length, de Planck length, o sea, como las unidades indivisibles de tiempo y de espacio. Indivisibles, no se puede ir más, o sea, las leyes de la física no tienen sentido cuando piensas en espacios más reducidos o en tiempo más reducido. Se llaman tiempo de Planck y distancia de Planck. Que es lo mínimo. Max Planck. Sí, lo más pequeño que puedes pensar. Si tú piensas, a ver, ¿cuánto es lo más pequeño que puedo dividir el segundo o sí, una distancia? Hay un límite. Si te vas más allá del límite, ya las leyes de la física no tienen sentido. Okay. Entonces, si piensas, ok, en cada una de esas unidades de tiempo indivisibles, se está todo midiendo al mismo tiempo, entonces todo está colapsando al mismo tiempo. Okay. A menos que tengas forma de experimentalmente aislarlas y puedas observar este tipo de... O sea, puedes producir fotones únicos, o sea, single photons o uno solo y lo pasas por la rendija, o un electrón y lo pasas por la rendija, o sea, a menos que puedas hacerlo, sí. Pero en realidad normalmente todo es clásico, ¿no? Sí. Muy raro. Es muy raro, sí. Pero entonces, ¿están o no están pasando fenómenos cuánticos adentro de un humano? Hay gente como Roger Penrose que te decía, o otros investigadores que piensan que tiene que haber, pues que la forma de explicar nuestra conciencia es a través de, necesita a fuerza, no, un elemento exactamente, cuántico. Tiene que haber como cierta cómputo cuántico pasando adentro del cerebro o ciertos fenómenos cuánticos que pasan, que tienen como una consecuencia para generar la conciencia. Hay gente que dice que así debe ser. Hay otros que no. Yo creo que si le preguntas a la mayoría va a decir no. O sea, no hay forma de que haya un... ¿Por qué? Porque estamos... O sea, porque no están aislados. Estamos hechos de muchísimos átomos y todos están todos juntos y estamos en un ambiente que no está aislado y entonces no hay forma de que esos efectos cuánticos se hagan. A menos que colapsen. El cerebro aísle. A menos que de alguna forma adentro de la mente o bueno, en algún momento en el cerebro. Cuando estás dormido, te aísla unos ciertos... No. Digo, eso es pura ciencia ficción. O sea, sí, es que no sabemos. Y también eso viene mucho de esto que te decía de que todavía no sabemos bien si la mecánica cuántica está completa o no por esta dualidad donde tienes la onda que se comporta de una forma, pero la medición que parece que destruye cosas. Entonces hay una inconexión ahí muy rara. Entonces, como no sabemos explicar esa desconexión, pues da lugar a que a lo mejor dice, bueno, ¿y qué tal si esto pasa así? O pero tal no si? sabemos. No sabemos. Y tal vez, o sea, también hay una parte de la filosofía que dice, hay cosas que tal vez el método científico
o la mente humana, ¿no? O el intelecto humano, la conciencia, no puede acceder. O sea, tal vez nunca vamos a saber. Sí. Hay otros que dicen, no, nada más falta a lo mejor más ingeniería, o no tenemos la teoría actual. O sea, actualmente las teorías con las que contamos no permiten necesitamos mejores ecuaciones, explicarlos, pero necesitamos más. Lo mismo pasó, por ejemplo, la teoría cuántica surgió para poder expresar para poder explicar este tipo de fenómenos que decíamos, bueno, aquí no está funcionando ni una ecuación. Yo sigo todas las ecuaciones clásicas que conozco, no me llegan a este resultado. ¿Qué está pasando? Pues necesito otra nueva teoría para explicar esto que estoy viendo. Estoy observándolo con mis ojos, estoy viendo qué pasa, ¿no? Así surgió la mecánica cuántica. Y por eso, la teoría de la mecánica cuántica, y por eso muchos científicos como Einstein, muy famoso, ¿no? No estaba de acuerdo, porque era como, bueno, estamos explicando, pero estos son raros, esta cosa no debería pasar, es inconsistente con lo que podemos observar en otras circunstancias. ¿Qué pasa si las ecuaciones que se hicieron no están muy buenas? Sí. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? De que están incompletas, de verdad. Están incompletas. Y que se hace otra física que finalmente unifique estas dos. Otra de las cosas, y yo no soy físico, pero otra de las cosas que hemos logrado hacer actualmente es juntar básicamente estas dos grandes teorías que tenemos de cómo funciona el mundo. A nivel pequeño, la teoría de la mecánica cuántica, y a nivel grande, la teoría de la relatividad. Entonces, la teoría de la relatividad explica cómo se comportan galaxias y cómo funciona todo a nivel clásico, y no sabemos cómo juntar las dos a nivel de teoría, a nivel matemática. Si tratas de juntar las dos, no son compatibles. No hemos encontrado una teoría unificada que explique cómo funciona todo desde lo más pequeño a nivel cuántico hasta lo más grande.